compartir su palabra y alabarle, ¿no? No solamente le alabamos cuando decimos algo, sino también el propio hecho de recibir algo de él, también creo que es una forma de alabanza. Y vamos a orar por este tiempo. Voy a pedir a José Bayo, Pepe, para los amigos, que pueda tener una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Sí, Padre, gracias por este tiempo que nos tienes aquí, Señor. Pedimos ahora por Antonio y por la palabra que nos va a contar, Señor, que sean todas palabras tuyas y que nos lleguen y aprendamos nuevas cosas de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hay varias obras maestras que destacan en distintas disciplinas, digamos. Está El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, es una de las obras de la literatura universal. Está la Biblia también. La Biblia es reconocida como una de las obras literarias más importantes también en el mundo y más traducidas a todos los idiomas posibles y que se sigue traduciendo. También si hablamos de deportistas, pues por ejemplo en baloncesto destaca Michael Jordan, que aunque otros puedan ganar más que él, se dice que no habrá otro jugador como él. Maradona para muchos es uno de los, o el mejor jugador, para mí al menos, por eso lo pongo evidentemente, ¿no? El mejor jugador que yo he visto jugando al fútbol es Maradona. Pero bueno, esto ya es discutible, digamos, ¿no? Luego también hay lo que se llama las siete maravillas del mundo, donde hay distintas edificios o monumentos. Ahí tenéis el Cristo del Corcovado de Brasil, que es una maravilla del mundo. Está ese estadio, el Bernabéu, que también es una de las maravillas del mundo, por lo menos en cuanto a estas cosas, va a ser el mejor. Luego está también, si pensamos en un equipo, Los Ángeles Lakers son el equipo que más anillos de la NBA ha ganado. Bueno, realmente está empatado con los Boston Celtics a 17 anillos cada uno, pero tal vez es al menos por la generación mía o un poquito más jóvenes, el más recordado son los Lakers, por los jugadores también que hayan estado. Y el Madrid, por supuesto. 14 Copas de Europa lo contemplan. Entonces, pues, lo que dicen es que no hay un equipo más grande que el Madrid en todos los sentidos. Algunos lo intentan, pero... Elegía. Yo sabía que iban a saltar algunos. Pero bueno, ya cuando los otros paséis, pues podéis poner el escudo que queráis. Y hay otra maravilla del mundo que está reconocida por muchos estudiosos de la Biblia y muchos estudiosos del lenguaje y de la expresión humana también. Y es una frase, y es esta: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Muchos escritores dicen que esta frase es insuperable, que describe tantas cosas de una persona, que describe tantas cosas de un ser humano, que provoca el anhelo también en nosotros, la frustración a veces la alegría. Es una de esas frases que uno lee y te puede provocar al mismo tiempo frustración y alegría, que lo puedes entender o incomprensión, pero es una frase de la literatura universal también, y una frase que en el terreno espiritual, hablando de las cosas espirituales, algunos dicen que no tiene comparación esta frase con ninguna que haya en la Biblia. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Y esta frase está en el Salmo 63. Y lo vamos a leer en esta mañana. El Salmo 63. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 63. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la que todos más conocemos. Bueno, a veces sabéis que leo otras versiones por tema también de comprensión, pero creo que este salmo se entiende súper bien en esta versión. Salmo 63. Empieza así el salmo.
Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he visto, te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así que así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura, la de grasa, será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey, o sea, él, David, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Amén. Cuando yo leo este salmo, me hago una pregunta, y es esta. ¿Cómo leo yo esto, Dios mío? ¿Cómo puedo interpretar esto de manera correcta sin espiritualizarlo, pero tampoco sin dejarlo pasar por alto? ¿Cómo leemos estas palabras tan sencillas, pero tan sublimes al mismo tiempo? ¿Cómo leo yo estas palabras de un hombre que anhelaba a Dios, de un hombre que deseaba a Dios y usa varias comparaciones, de un hombre que incluso cuando dormía estaba deseando despertarse ya para tener esa comunión con Dios, para tener esa conexión con Dios? ¿Cómo puedo leer yo esto con mi experiencia diaria? Porque yo no sé la vuestra, pero la mía muchas veces no es así. No me levanto por la mañana con ese anhelo de voy a orar o voy a leer la palabra. Muchas veces anhelo otras cosas y no al Señor. Muchas veces mi carne, en vez de ir detrás de lo espiritual, es al revés. Lo espiritual va detrás de mi carne. ¿Cómo puedo hacer yo a un Dios personal diciendo Dios mío eres tú? ¿Cómo puedo yo vivir no solo la creencia de decir que Dios existe y que está ahí, sino hacerlo personal, Dios mío? ¿Cómo leemos esto? Mirad, el contexto nos dice que David en este salmo estaba en el desierto de Judá huyendo por su vida. Saúl lo está persiguiendo y lo está tratando de matar. Y el salmo, David tendría mucho de qué preocuparse en estos momentos en los que escribe el salmo. Por ejemplo, cómo va a volver a su casa. Por ejemplo, cómo recuperar sus cosas que había perdido. Cómo recuperar a su familia. Cómo, vivirá o morirá. Sin embargo, aquí vemos una profunda sed de Dios de David. No, lo que a él más anhela no es su casa, su familia, sus cosas, cómo le va a ir, si va a vivir o va a morir, ni siquiera si va por fin a llegar y a ocupar el trono que Dios le ha prometido. Él, su anhelo es Dios. La prioridad para él no es que recuperar todo lo que tiene. Está en un desierto, está escapando.
Y cualquiera de nosotros, a lo mejor, nuestras oraciones y nuestro anhelo podría ser otro, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo voy a volver a mi casa con mi familia? ¿O cuándo por fin voy a estar tranquilo? ¿O cuándo voy a recuperar aquello que Dios me ha prometido de ser rey? Pero aquí David no está disimulando. Si algo podemos aprender en los Salmos es que no está disimulando David, si no, no estaría en la Biblia. Es decir, que tú puedes decir, hombre, David dice eso. No, David dice eso porque realmente es lo que siente. Un anhelo por Dios. ¿Qué hace que podamos vivir con ese anhelo? ¿Qué podemos aprender de David en el Salmo que nos ayude a nosotros de alguna forma a tener ese mismo anhelo o ese mismo deseo? Por eso yo creo que este Salmo es un poco, no sé si os acordáis, pero el título que le dimos a esta serie de los Salmos es La voz del alma. Los Salmos, la voz del alma. Y yo creo que este Salmo bien le podemos titular así, más que ninguno. La voz del alma. Así que, ¿cómo poder tener el mismo sentimiento y la misma vivencia que David? Bueno, pues David creo que nos dice en el Salmo cómo nosotros podemos buscar también ese anhelo, cómo podemos perseguir tener ese mismo sentimiento que David podía tener. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Primero es ver la misericordia de Dios en medio de las circunstancias. Ahí ese tatuaje pone Gesed en hebreo. No estoy diciendo que te tatúes nada, pero en la muñeca ahí pone Gesed, que es en hebreo gracia o misericordia. Bien, ver las misericordias de Dios en medio de las circunstancias. Él dice, Dios, Dios mío. Primero usa el Dios, es la palabra Elohim. Elohim es el Dios soberano. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que administra todas las cosas. Es el Dios grande, absoluto, que tiene una soberanía absoluta, que gobierna sobre todo. Es el Dios que se dice al principio en Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Elohim creó los cielos y la tierra. Como diciendo, este universo con lo vasto que es, no lo pudo haber hecho otro sino Dios. Elohim, el Dios supremo, absoluto, grande. Pero David dice, Dios, Dios mío. Dios, Dios mío. No sabe lo que va a enfrentar. No sabe qué le va a deparar el día de mañana. Pero sabe una cosa, que Dios estará a su lado. Eso sí lo sabe. Y por eso él dice, Dios, Dios mío. Yo no sé lo que vamos a tener que pasar mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un año. Pero uno tiene que aprender a ver las misericordias de Dios en medio de las circunstancias. Por eso David está escapando, está huyendo, está en las peores condiciones que te puedas imaginar. Pues aún ahí, Dios es su Dios, el Dios personal. Cuando el judío usaba ese pronombre posesivo, Elí, Dios mío, mío, habla de posesión, habla de que es algo suyo, de que es algo que tiene, que está con él. Dios, Dios mío eres tú. ¿Tengo fe yo que en medio de las circunstancias que vivo voy a ver la gracia de Dios? Pues eso es fundamental. Es fundamental que yo aprenda a ver, si quiero tener esta cercanía y esta conexión con Dios, ver a Dios a mi lado siempre. No estoy solo. No camino solo. Mis circunstancias no son fruto de la mala suerte o de la buena suerte. El trabajo que tengo no es cuestión de que espabilado sea o que tan torpe sea. La salud que tengo no es tanto que yo me cuide, aunque sí tenemos que cuidar, evidentemente, o que me cuide menos. Sino es que Dios, Elohim, Dios mío. O sea, el Dios que creó todo y que todo lo controla. Yo le puedo llamar Dios mío. Alguien que está cercano, alguien que lo puedo ver en medio de las circunstancias. Y hay varios personajes, entre ellos Juan nos hablaba de uno el jueves, de Habacuc, ¿no?
personas que en algún momento perdieron ese contacto con Dios. Y ante las circunstancias ya no eran capaces de ver a Dios en eso. Y Habacuc dice, oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir todo esto? Pero aquí tenemos a David, un hombre que es capaz de decir, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hablando de Dios como ese Dios que está ahí con él. Aprendamos a ver las misericordias de Dios en medio de las circunstancias. Porque si no, la vida es una patada en el trasero de mal gusto. Si no aprendemos a ver la vida así. Dios, aprender a verlo en medio de las circunstancias. Segundo, bueno, yo diría, simplemente buscar. Simplemente buscar. Es verdad que esta es la expresión más profunda de conexión con Dios de toda la Biblia, ¿no? Es verdad que no está hablando solo de lo espiritual, sino de lo material, pero David llegó David está diciendo, Señor, yo llegué a un momento crítico aquí en el desierto, y estoy en una situación crítica. Usa la figura del agua, donde está en el desierto, una situación difícil, pero él, en medio de esa situación que está, buscando al Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, independientemente de lo profundo que pensemos de esa frase. De si pensamos que si es una frase que podemos entenderla como 100%, o si pensamos que es un deseo que David está expresando a Dios. Señor, yo quiero que mi alma te anhele siempre, yo quiero que mi carne también te busque. Puede ser posible, ¿no? Pero lo que echa más de menos David no es la salvación de sus circunstancias, sino lo que más echa de menos él es al Salvador. Es al Salvador a quien más echa de menos. Porque él puede ser que sí esté preocupado por sus circunstancias, pero él a quien quiere ver es a Dios. En medio de sus circunstancias. Él busca a Dios, por eso yo digo simplemente buscar. Y puede ser que nosotros muchas veces en nuestra vida lo que menos nos apetezca es orar, tal vez. O cuando estamos en un desierto, lo que menos nos apetece a lo mejor es leer la palabra, ¿no? O es venir a la iglesia, o es hacer lo que sea espiritualmente, ¿no? Pero no tenemos otra. Simplemente buscar. Para llegar a tener una conexión, si tú eres como yo, que leo esta frase que hemos dicho antes y dices, ¡buf, qué lejos estoy de eso! Puede ser, ¿no?, que tú digas, qué lejos estoy de poder decir sinceramente esta frase, David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Bien, puede ser que estés lejos, pero de estar muy lejos a llegar ahí no viene solo. ¿Me explico? No viene solo. Es decir, si te sientes lejos de esta frase, ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente buscar, empezar, y ya está. Empezar cada día a buscarle. Empezar cada día, aunque sean 2 minutos, aunque sean 5, aunque sean 10, pero buscarle a Él. De verdad empezar a encontrarle, ¿no? Empezar a sentir ese anhelo, ese deseo. Esto es como, pongo el ejemplo, ¿no? Como todo, cuando tú empiezas a practicar algo, un deporte o lo que sea, pues al principio te cuesta mucho. Y al día siguiente empezar a practicar deporte, tienes unas agujetas que te duele hasta el apellido, ¿no? Pero luego, a medida que vas avanzando, a medida que vas progresando, pues ya no al día siguiente ya no es, tengo que entrenar, no, todo lo contrario, ¿no? Es un deseo que tú tienes. Bueno, pues yo creo que espiritualmente debemos de practicar lo mismo. Empezar a orar, como jóvenes hemos hecho, ¿no? Hace 3 semanas ya, les hemos dado un papelito con hasta el número 31 y que lo pusieran en el móvil, que creo que lo tienen puesto. Y cada día orar 5 minutos. Por la familia, por la iglesia y un tema personal cada día, como una guía a oración. Ya está, 5 minutos. Pero empezar a crear ese hábito. Porque yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando antiguamente hablábamos de la oración, antiguamente decíamos, o los que predicaban, digamos, o los líderes en la iglesia, a menudo se preguntaban, ¿cuánto tiempo estás orando?
Y entonces pues se decía 1 hora y el 90% agachaba la cabeza, ¿no? Como que no me mire a mí. Y entonces ya ibas bajando, bueno, media hora, y veías a alguno que levantaba la cabeza, ¿no? Y ahora media hora, 20 minutos y ibas bajando, ¿no? Y a medida que ibas bajando, la verdad, pues cada vez sentías que más estaban conectando con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y yo le he dicho, ¿preguntamos esto hoy? Ya no, ¿verdad? ¿Hoy qué preguntamos? ¿Horas? ¿Cuántos oran? Claro. ¿Entendéis? ¿Cómo no vamos a estar lejos de esto? ¿Cómo no vamos a leer estas palabras del Salmo y cómo no nos van a sonar a chino? Claro que nos tienen que sonar a chino. Pero esto de David no viene de forma gratuita. Léete la vida de David, está ahí registrada. Hay mucho escrito acerca de David. Y vas a ver que esto no viene de forma gratuita. Que él era un hombre que en toda circunstancia buscó al Señor. Lo buscaba de una forma normal, de una forma natural. No vemos a un super, mega, extra, hiper espiritual, sino una persona que estaba en problemas y nos dice el texto, y tenía problemas con los enemigos, o con los suyos, o con lo que sea, y nos dice de una forma simple la Biblia, nos dice, y David consultó al Señor. ¿Consultar qué? Pues sí, de decirle, Señor, pues pasa esto, ¿no? No creo que David se estuviera ahí 7 horas orando. David, cuando tenía un problema, iba al Señor, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, Señor, no sé si es que romperle la crisma o no. Eso literalmente, allí cuando los enemigos le habían robado todo y habían quemado la ciudad, David va a Dios y le dice, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores o no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Voy y les parto la crisma o no? De una forma natural. Y el Señor le dijo, sí, vete, yo voy a entregarles en tus manos. Y ahí va David. O sea, que aprendamos a simplemente buscarlo. Yo sé que esto os puede parecer el ABC de la vida cristiana, el ABC de las cosas espirituales, pero a lo mejor tenemos que volver ahí de vez en cuando. Y antes de pensar en otras cosas, pues pensar si simplemente estoy buscando al Señor cada día. Bien. Tercero, desear al dador y no a los dones. Desear al dador y no a los dones. David dice en el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, se entiende en el santuario, así como te he mirado en el santuario. Para ver tu poder y tu gloria, hoy, así como te he mirado en el santuario. El verbo mirar es interesante. Cuando David dice, para ver tu gloria, es un verbo que viene de otra palabra hebrea que es mashfe, más o menos, ¿no? Bueno, os debo la pronunciación, porque ahí pone majacé, pero no se pronuncia así, pero bueno. Que tiene que ver con una visión profética. Viene una palabra que tiene que ver con una visión profética, es decir, es como que David está viendo de una forma profética que el Señor va a restaurar su honor y su poder. David está en una situación muy adversa, como hemos explicado. A ver si yo lo sé, si sé ponernos en el contexto. David está en una situación muy adversa. No sabe lo que va a ocurrirle, no sabe lo que va a pasar. Pero él en su oración está, y aquí sí lo digo porque es una palabra sana, aunque no se ha usado sanamente en muchos sitios. Pero David, aun en las circunstancias en las que él está diciendo de una forma profética, o está declarando, o está decretando a él mismo que él va a volver a ver a Dios en su santuario y va a ver su poder y su gloria. Esto es como cuando nosotros a veces decimos, ¿no?, que nos cuesta cantar ciertos coros, o nos cuesta en nuestra oración decir ciertas cosas porque no son una realidad. Pero esto tampoco era una realidad en la vida de David. Y David, en su comunión con el Señor, en su deseo del Señor, dice, Señor, yo tengo fe de que voy a ver tu gloria, como te he visto en el santuario.
de que en mis circunstancias, en lo que estoy viviendo, voy a ver tu gloria y voy a ver tu liberación. Y eso no solo sirve para el futuro, sino para el presente también. Para que esto es un modelo para nosotros, en el sentido de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué deseo tengo yo? ¿Qué anhelo tengo yo? ¿Qué ilusión tengo yo con mi familia en el aspecto espiritual, como iglesia, lo que sea? Pues nuestras oraciones también tienen que ser así, de mirar en un sentido profético también, de mirar y decir, Señor, yo confío en que tú vas a hacer esto, Señor. Estamos orando por un familiar, ¿no?, que no es creyente. Señor, yo confío en que tú lo vas a salvar. Y yo no sé qué va a hacer el Señor, pero me refiero a eso, importa mucho para mi experiencia diaria. Imagínate que David hiciera otra oración y está en una circunstancia negativa como está, adversa, y dijera, bueno, Señor, yo no sé qué va a pasar, posiblemente no va a ocurrir nada, no sé, Señor. ¿Cómo estaría el ánimo de David? ¿Cómo estaría la fe de David? ¿Cómo estaría la confianza de David? Pues por los suelos. Pero David dice, Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y ahora dice, yo lo que quiero es ver tu poder y tu gloria hoy. Y ahora dice, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, acostumbrémonos. No creo que es sano y positivo y no le hace daño a nadie. A nuestras oraciones declarar que al final con Dios todo nos irá bien. Todo nos irá bien. Y todo no hablo de las circunstancias, de que pueden ser negativas, pero con Dios nos irá bien. Y eso es lo que David está haciendo. Señor, en medio de las circunstancias, yo quiero esto. Pero además, él está deseando más al dador que a los dones. Por ejemplo, él dice, te alabaré, en el versículo 4, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Es como que David no quiere la salvación por sí sola, sino sentir que Dios lo ama y que eso es mejor incluso que la vida misma. Señor, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Él no sabe qué va a ocurrir con su vida, ¿no? Pero es como que él no es solamente la salvación por tener la salvación, o una liberación por tenerla, sino, Señor, yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir que tu poder y tu gloria están conmigo. Yo quiero reconocer, Señor, en cada circunstancia, en cada cosa que la vida me va bien y me sonríe, que no es simplemente que la vida me vaya bien y me sonríe, sino eres tú, Señor. Tú estás detrás de todo eso. Y yo no tengo que reconocer a mi jefe, ni a mi maestro, ni a mis padres, ni a nadie las cosas, sino, Señor, yo lo hago a ti levanto mis manos. Y también dice, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te vendré y deciré, bueno, esto es, pero tu amor es mejor que la vida, o en la versión de Valera vimos, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y él dice, así levantaré mis manos a ti en oración, ¿no? Pero así es, de esta manera, es decir, alabar no por las cosas materiales, sino por las espirituales. Es como que David está diciendo en el versículo 3, cuando dice, mejor es tu misericordia que la vida, que la vida es un medio, su gracia es el fin. Eso es lo que está diciendo David. La vida puede traer cosas, ¿no?, por las cuales él muchas veces oró, pero la vida es un medio solo. El fin es Dios. Por eso decimos, desear al dador y no a los dones. El fin de nuestra vida no son las cosas, es Dios. Cuando la Biblia nos habla del futuro, cuando la Biblia nos habla del cielo, sobre todo nos habla de Dios. Y aquí en la tierra lo mismo, es Dios. Mis labios te alabarán. La vida, es decir, la vida es simplemente un medio para que mis labios te alaben. No sé si me estoy explicando, espero que sí. La vida es un medio, Dios es el fin.
Su misericordia es lo que tiene que importarnos. Su gracia es lo primero que tiene que importarnos. Es lo primero que tenemos que poner en la lista de cosas diarias. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? Lo primero que deberíamos de poner es su gracia. En cuarto lugar, pues precisamente esto, distinguir entre el medio y el fin. Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Se usa una metáfora, ¿no? Que así como el cuerpo necesita grasa para alimentarse, para subsistir, David está diciendo que su alma necesita de la presencia de Dios también. Y cuando dice esto es como, os pongo un par de ejemplos. Pongámonos, ¿no? Yo necesito algo y oro. Pero oro para que su nombre se revele en la necesidad y en la provisión. O sea, David dice, yo cuando recibo algo de ti es para declarar, o sea, para en tu nombre alzar mis manos. Es como que David está diciendo, cuando yo necesito algo y oro, lo hago, pero para que tu nombre se revele en esa necesidad y en esa provisión. O cuando alguien estoy enfermo y oro, pero no solamente oro por la sanidad física, sino para que su nombre se revele en mí. Es como que David está diciendo que las circunstancias que él le tocan vivir son una forma, una oportunidad de revelar el nombre de Dios aquí en esta tierra. De revelar que Dios es lo más importante para mí. Y yo lo he dicho muchas veces, testimonio al mundo no lo vamos a dar cuando nos vaya todo bien. No lo vamos a dar cuando estemos todos sanos y sin ningún problema y estupendos todo el mundo. No. El testimonio lo vamos a dar al mundo cuando, a pesar de las circunstancias, o gracias a las circunstancias, seguimos levantando nuestras manos en su nombre, o hacia su nombre. Ahí es cuando uno da testimonio al mundo. Ahí es cuando Jesús dio testimonio al mundo. Ahí es cuando la gente lo dijo. Ahí es cuando la palabra dice que era necesario que Él fuera levantado. ¿Levantado dónde? En la cruz. En la cruz el mundo pudo ver que había ahí alguien que, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que lo estaban matando, seguía levantando sus ojos a su Padre y agradeciendo y honrando el nombre de su Padre. ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros acudir a Jesús? ¿Que era una persona estupenda y muy cool, como se dice hoy? ¿Eso nos hizo ir a Él? ¿O nos hizo ir a Él que, siendo yo como soy, ¿no? Y Jesús, quien era, renunció a todo. Pablo lo dice, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y lo que a nosotros nos hizo ir hacia Él fue eso precisamente, ¿no? Que en sus circunstancias Él levantó el nombre de Dios. Y Él distinguió entre el medio y el fin. Y mirad el versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El contexto del Salmo nos dice que David está descansando por las noches y está deseando que Dios lo libre de esta situación en la que está. Pero está deseando que Dios lo libre de esta situación en la que está para estar pronto en la presencia de Dios. En lo que él anhela es llegar a Jerusalén de nuevo. Estar allí donde la presencia de Dios está, donde sus hermanos, donde su pueblo está, donde la gracia de Dios allí es evidente. Eso es lo que él quiere. No quiere ser, a él le da igual estar en el desierto más tiempo, le da igual.
Él es un hombre, hemos visto en el Salmo 23, está acostumbrado a andar en valle de sombra de muerte. Lo han estado persiguiendo toda su vida, reveses durante toda su vida. No le importa tanto ser rey, que lo será. Lo que le importa es poder estar allí y allí disfrutar de la presencia de Dios. Incluso en el versículo 7, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. En sus peores momentos, David, ¿qué sintió? La presencia de Dios. Y eso es lo que nos, por eso tenemos a un David como el que tenemos. Y por eso tenemos a los demás. Pero si queremos tener este mismo sentimiento que David, si queremos tener estas mismas prioridades que David, insisto, tenemos que empezar a respirar esto, a buscar al Señor cada día, a que nuestra alma pueda derramarse delante de Él, a ponerle a Él como prioridad, a buscarle, a poner las misericordias de Dios antes que las demás cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque las cosas son un medio y su gracia es el fin. La vida es un medio simplemente. El fin es Él. Y uno tiene que entender que todas las situaciones que a nosotros como cristianos nos tocan vivir, ¿a quién nos tienen que llevar? A Él. A veces no nos llevan a nuestra comodidad, pero siempre nos llevan a Él. A veces no nos llevan a nuestra salud física, pero siempre nos llevan a Él. A veces no nos llevan a que nuestras necesidades que tenemos sean suplidas, pero siempre nos llevan a Él. A veces no nos llevan a las cosas que vivimos, no nos llevan a nuestro mejor estado de ánimo, pero nos llevan a Él. Las cosas que hacemos muchas veces nos llevan a cometer errores, incluso a pecar, pero aún eso, ¿a quién nos lleva? A Él. La vida es un medio, Él es el fin. No copiemos la filosofía del mundo. La filosofía de la sociedad es otra historia, ¿verdad? La vida es el fin. Así que, dale a tu cuerpo. Alegría, eso es. Pero nosotros no pensamos así, porque si pensamos así, ¿en qué nos diferenciamos? Y en quinto lugar y último, descansar recordando las bondades de Dios. Cuando hablo de descansar, no solo echarte una siesta. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti, mi diestra te ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey se alegra en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Es decir, a David lo que está diciendo un poco es que él había tenido enemigos, había tenido circunstancias, y a él lo expulsaron, lo persiguieron, estuvo escapado, estuvo en unas circunstancias, digamos, difíciles. Pero el rey se alegraba o se alegrará en el Señor. Independientemente de las circunstancias, el rey se alegrará en el Señor. O sea, tiene tal confianza David y tal fe en el Señor que declara que será rey tal y como Dios le ha dicho. Por eso dice, y el que será alabado cualquiera que jura por él. Jurar era un poco como decir, prometer o declarar que este hombre va a ser rey, ¿no? Y David, que está en medio de las circunstancias tan terribles, ¿no? Pero aún en medio de esas circunstancias él dice, Dios me ha dicho esto y esto va a ocurrir, y yo voy a ser rey. Y yo ahí me voy a alegrar en Dios. Y todo el que ahora en el momento que David escribe el Salmo dice, Dios va a cumplir estas promesas, también se alegrará. También se alegrará. O sea, ¿cómo podemos conectar esto con nosotros? ¿No? Bueno, es como cuando tú crees
que Dios va a hacer algo aunque no lo veas. ¿Eso cómo se llama? Fe. Exactamente. Eso se llama fe. Hebreos dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que no se ve, como si fuera. Ahora, ¿qué quiere decir el texto? Que si tú tienes fe, todo, absolutamente todo lo que se va a cumplir, pues no. Eso es que, en el aspecto práctico, es que aun a pesar de mis circunstancias y de mis necesidades, mi fe es confiar en que lo que yo no veo, lo voy a ver en Dios, en mi vida. Y eso es lo que él dice. Y hubo algunos que no se alegraron en el rey, que decían, recordáis que lo vimos en un salmo, que decían, el rey no va a volver a Jerusalén nunca. Dios no lo va a volver a bendecir al rey. ¿Recordáis que lo vimos en 2 de Samuel? Aquellos que decían, el rey no va a ver la salvación de Dios jamás. ¿Recordáis? ¿Y qué pasó con aquellos? Murieron en las batallas. Murieron. Pero aquellos que declararon que Dios iba a hacer eso, después disfrutaron con David. Y cuando yo tengo fe en que lo que yo no veo que va a ocurrir mañana, pues hace poco estábamos con una persona. Y esta persona nos enseñó una habitación, ¿no? Yo no puedo decir más de esto, ¿no? Pero nos enseñó una habitación, ¿no? Y me llamó la atención lo que nos dijo. Esta es la habitación de la promesa. Y en el momento me quedé un poco así raro pensando, ¿no? Y claro, luego me acordé, ¿no? Pero bueno, en el sentido, esta persona está pidiendo algo y en esa habitación iba a ocurrir algo, ¿no? Bueno, pues esta es la habitación, eso es fe también. O sea, es algo que yo deseo y quiero, no veo, pero yo confío en que Dios lo va a hacer. Y hay una bendición, no solamente para mañana, en esto, sino también para hoy. Hay una bendición también para hoy. La fe no solamente involucra o implica el futuro, sino que también involucra y afecta al presente. Cuando yo no tengo fe de lo que Dios va a hacer, vivo de una manera. Mi estado de ánimo es uno. Mi fe, mi vida espiritual es una. Pero cuando yo tengo fe en que Dios va a hacer las cosas, mi estado de ánimo y mi vida espiritual es otra. ¿O qué creéis? Que cuando David dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, ¿por qué lo dice? Porque lo que él piensa que Dios va a hacer en el futuro, con él, ya le está afectando en el presente. Así que, hermanos, si queremos tener una mejor vida hoy, espiritual, y queremos tener una mejor relación hoy, y ver las cosas de otra manera, pues no lo dejemos para el futuro, ¿no? Tengamos fe en el Señor. Sepamos orar con fe. Sepamos orar en este sentido proféticamente, declarando las cosas. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y Él va a hacer su voluntad. Pero que ese optimismo, ¿no? Esa fe, esa confianza, también me ayude a mí y me afecte hoy día. Porque si no, pues ¿cómo me voy a sentir, ¿no? Posiblemente me voy a sentir solo. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nuestras vidas y el futuro está en sus manos. Y eso es lo que yo declaro cuando oro proféticamente. Mi vida y mi futuro está en sus manos. Y no solamente es bueno para dormir, sino también para despertar y afrontar el día con su situación, porque la conexión siempre viene de dos lados. Yo me refugio en el Señor porque Él me cubre con su sangre. Bueno, Señor, muchas gracias por este salmo que hemos podido leer y comentar. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Señor, creo que
Muchos cuando leemos este salmo pensamos que tal vez nosotros estamos un poquito lejos o muy lejos o algo lejos de esta frase tan profunda y con tanto significado. Pero bueno, Señor, ya está, estamos así, pero te pedimos que simplemente empecemos a buscarte, empecemos a cultivar una vida espiritual, a orar, a leer tu palabra, a tener comunión contigo. Señor, ayúdanos a tener fe también de las cosas que estamos pidiendo, que creemos que son buenas para ti, para personas, para tu iglesia, para tu obra. Señor, que ahí también tengamos fe, Señor. Que sepamos orar proféticamente, no que seamos profetas, sino en el sentido de poder vislumbrar, Señor, esas cosas que tú vas a hacer y poder deleitarnos y gozarnos en esas cosas que sabemos que tú vas a hacer, Señor. Y cómo las hagas y cuándo las hagas es cuestión tuya. Pero nosotros, Señor, queremos tener este tipo de fe también. Y queremos refugiarnos bajo tus alas y que este tiempo, que nuestro tiempo diario contigo sea esa voz del alma, Señor. Sea ese tiempo donde podamos caer a tus pies, como hemos leído también, como hemos cantado esta mañana, podamos caer a tus pies, Señor, y expresar estas cosas también para que nos hagan bien, Señor. Ayúdanos a verte, a ver tus misericordias en medio de las circunstancias diarias de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.